Aprendiz de arquitectura, me preocupaba el diseño, la volumetría, los colores, el grafito, la sanguina, cómo articulaba mis proyectos con el urbanismo, cómo vinculaba estas figuras geométricas al entorno. Luego, cuando me hice profesional en seguridad, tuve que pensar o replantear cuál era mi compromiso con respecto a mi formación como arquitecto y a generar un estado de tranquilidad en las personas, en la comunidad. Mi nombre es Julián Puentes, soy profesional en ciencias militares, arquitecto, especialista en administración de seguridad, magíster en seguridad y defensa nacional y candidato a doctor en pensamiento complejo. Y hoy vamos a hablar de un tema que se llama La noche. Prevención del crimen a través del diseño ambiental. Es una metodología o es una corriente nueva, particularmente en nuestro territorio, particularmente en nuestra región. Digamos que lo que se ha evidenciado es que tenemos unos índices de delincuencia que son muy altos y generalmente le hemos trasladado esa responsabilidad de la prevención de los delitos o de la prevención de los crímenes a la policía o a las fuerzas de seguridad del Estado. Pero ¿será que desde mi rol como constructor yo puedo contribuir a esto? ¿Será que mi rol como constructor solamente implica la materialización de un proyecto? ¿Y qué hay de los habitantes o de los usuarios legítimos de mis proyectos? Pero ¿qué hay también detrás de eso de los usuarios que hacemos referencia a la comunidad? Pero uno podría encontrar un origen al problema o definir decididamente cuál es el problema. Falta de iluminación, uso del suelo, el cambio del uso del suelo sobre la marcha, sobre la vida urbana, proyectos que no se articulan a la vida social, vandalismo, falta de vida urbana. Pensamos solamente para nosotros, pero no pensamos qué es lo que hay afuera. Damos oportunidades para el vandalismo, para la delincuencia, digamos que de oportunidad. Un manejo inadecuado de basuras. Unos espacios limitados para la circulación. Unos espacios donde esa convivencia difícilmente se logra. Unos espacios donde el aspecto no es el más estético o el más agradable. Puede ser que en principio hayamos diseñado de una manera, pero el uso del suelo y la apropiación del espacio por parte de los usuarios haya cambiado la condición del entorno. Lugares que no deberían estar prohibidos para el uso del espacio público. Lugares que nos generen vida urbana. Lugares que tengan un nivel de iluminación adecuado. Digamos que entre todo esto podríamos decantar y podríamos filtrar cuál es el problema. Esos problemas son los que aborda la metodología de la prevención del crimen a través del diseño ambiental por allá en el año 72, cuando Oscar Newman escribía un libro que se llama El espacio defendible. Y lo que buscaba Oscar Newman demostrar con su estudio a través de ese documento es que el diseño de los espacios podría o no facilitar la prevención de la comisión de delitos, de los crímenes. Y entonces en su estudio hacía comparaciones relacionadas con, tenemos unos espacios donde se ha considerado al usuario, donde se ha considerado la iluminación, donde se ha considerado el mantenimiento, pero en realidad ese diseño ambiental sí contribuye realmente a la prevención de los delitos, y al final del ejercicio la respuesta es que sí, que definitivamente el espacio o el diseño del espacio va a facilitar o no la comisión de delitos, pero particularmente delitos de oportunidad.
que es lo que nosotros particularmente veíamos en el video. Es decir, no es un crimen organizado, no es una banda especializada, sino sencillamente son delitos de oportunidad. El raponazo, el robo del celular, el vandalismo, digamos que todas esas condiciones que vemos hoy como expresión de la delincuencia y que a la gran mayoría de los ciudadanos nos atemoriza cuando salimos a la calle. La prevención del crimen a través del diseño ambiental tiene particularmente dos fundamentos. Uno, que se orienta a la construcción, al diseño, a la volumetría, netamente diseño del espacio, ¿cierto? Y otro, asociado con características criminológicas, asociadas a la delincuencia, la criminología. Entonces, por un lado tenemos una condición arquitectónica, de construcción, de la implementación o de la materialización de un proyecto, y por otro lado tenemos la condición de seguridad o de inseguridad, mejor, que es inherente a cada uno de nosotros. Esas dos integradas son los que le dan entrada tanto el factor criminológico como el factor del diseño y de la construcción, es lo que le da entrada a las estrategias de prevención del crimen a través del diseño ambiental, que permitiría pues obviamente articular los espacios a la vida urbana. Entonces trabajamos bajo unos principios: control natural de acceso, donde yo tengo un control visual de toda el área, donde yo puedo ver quién entra, quién sale y poder identificar aquel usuario que es ilegítimo, aquel usuario que no tiene actividades particulares o una actividad definida dentro de ese espacio. Tenemos la vigilancia natural, y esto se ha vuelto un derrotero, porque cuando uno diseña proyectos de seguridad particularmente, habla de un concepto de videovigilancia o circuito cerrado de televisión, y eso me vale 1.000 millones, pero resulta que el mismo diseño haría que yo no tenga que tener una cobertura muy grande de videovigilancia, sino que la vigilancia natural, el contacto visual entre unos y otros, podría disuadir el comportamiento de una persona que pretende cometer algún tipo de delito. Tenemos el mantenimiento, y particularmente después de los atentados del 9/11, el Homeland Security, a través de su agencia federal FEMA, ha empezado a implementar o ha sacado unas guías, mejor, donde reglamenta y casi que vuelve obligatorio el uso de la prevención del crimen a través del diseño ambiental o del CEPTED en edificios de gobierno o en lo que conocemos como la infraestructura crítica. Es decir, la construcción de estos edificios se basa en unas guías que trae FEMA, donde necesariamente hay que aplicar la prevención del crimen a través del diseño ambiental. Entonces uno encuentra, por ejemplo, las famosas barreras de Jersey, que en su diseño están buscando mitigar el impacto que puede tener una onda cuando hay un atentado terrorista o cuando hay un ataque con un carro bomba, por ejemplo. Entonces FEMA ha empezado a aplicar este tipo de metodología de prevención del crimen a través del diseño ambiental para mitigar los riesgos de un potencial ataque terrorista. Es decir, lo que busca esto es no que las instalaciones no sean un búnker, sino que el mismo diseño genere pues las dos condiciones, la de ser amigable con el espacio, pero también mantener arriba los niveles de seguridad. Otro principio es el reforzamiento territorial, y particularmente hace referencia a cómo nosotros los ciudadanos nos apropiamos del espacio, cómo nosotros buscamos que el espacio sea controlado, cómo nos identificamos entre nosotros como usuarios legítimos para identificar los usuarios ilegítimos. Y una participación comunitaria, y esto es bien importante porque yo algunas veces pienso en mi proyecto, materializo el proyecto y me desentiendo pues de quiénes son las personas que van a hacer uso permanente de él, y resulta que la participación comunitaria es relevante para darle continuidad a esos proyectos que yo en la cabeza había ideado. Entonces esto nos lleva también al concepto, y unos conceptos ya un poco más técnicos en seguridad, donde decimos que yo debería considerar cuáles son los riesgos que se asocian al desarrollo de mi proyecto, y particularmente riesgos de seguridad, riesgos dolosos, riesgos donde
podría tener daños asociados a pérdidas. Entonces tenemos dentro de ese concepto técnico identificar las vulnerabilidades que se pueden desarrollar en cada una de las etapas del proyecto, la criticidad o el valor que tienen los activos que estoy utilizando en el desarrollo del proyecto y cuáles son las amenazas que tienen particularmente los activos. Entonces, una amenaza que es capaz de aprovechar una vulnerabilidad, pues obviamente me va a generar un daño. Eso de manera conceptual. Tenemos también, hemos hablado de los riesgos, entonces aquí ya empezamos a aplicar las estrategias de CEPTED, una vigilancia natural, un control de acceso natural, la imagen, el mantenimiento, la territorialidad, la identificación de usuarios ilegítimos o usuarios que potencialmente tengan el propósito de crear daño. Hablamos entonces también de la construcción de una cultura de seguridad sostenible a través de las políticas, de los procedimientos, de la capacitación, del entrenamiento, de las responsabilidades. Si nosotros no logramos que nuestros proyectos se articulen y que fácilmente sean de una apropiación natural por parte de los usuarios o de las personas, pues difícilmente tendríamos éxito. Hay unos estudios de caso, por ejemplo, que hacen referencia a cómo era la avenida Caracas en Bogotá antes de la intervención de Transmilenio, y entonces encontramos unos índices de delincuencia muy altos. Viene Transmilenio, la construcción, el desarrollo urbanístico, la implementación o la aplicación de medidas de prevención del crimen a través del diseño ambiental, la iluminación, los espacios amplios, la utilización de mobiliario urbano, y eso, digamos que el efecto que tuvo una vez implementadas las líneas o las troncales de Transmilenio fue positivo, es decir, la delincuencia de oportunidad que había sobre el eje de la Caracas pues era muy alta. Eso implementado Transmilenio tuvo un impacto positivo, o sea, una reducción del índice de criminalidad. Pero cuando los elementos no se piensan con este concepto del reforzamiento territorial, de buscar que las personas se apropien de los proyectos una vez materializados, pues encontramos, como en el caso de Transmilenio, que la delincuencia migró, es decir, pasó de estar en la calle a estar dentro de las estaciones e inclusive dentro de los buses de Transmilenio. Dentro del concepto también encontramos la administración del espacio a través de la vigilancia natural que había mencionado, del reforzamiento territorial y el control natural de acceso. Eso, señores y señoritas, es lo que determina qué tan seguro yo me siento en un espacio. Algunas veces entramos a sitios que están aglomerados, un banco, por ejemplo, con mucha fila, y nos sentimos incómodos, nos sentimos inseguros. En el transporte masivo, a veces cuando hemos hecho esos ejercicios, pues pero no sabemos en realidad por qué. Pero llegamos a otros espacios que son abiertos, que están iluminados, que tenemos un contacto visual, y en ese tipo de espacios sí nos sentimos seguros, y es una condición inherente a la naturaleza del ser humano. La explicación que hay a través, o que hay detrás mejor de esto, es la aplicación de medidas de prevención del crimen a través del diseño ambiental. Entonces utilizamos unos criterios, ya me dicen que quedan 5 minutos, entonces voy a ir un poquito más rápido. La seguridad ambiental o la seguridad del ambiente, el manejo adecuado de los residuos, la seguridad ciudadana y la seguridad empresarial como ese eje articulador, porque a veces pensamos que mi responsabilidad es de puertas para adentro, pero resulta que de puertas hacia afuera no hay una responsabilidad explícita, pero sí hay un compromiso ciudadano. El paisajismo, el uso adecuado del mobiliario urbano, ¿cierto? Los paraderos, las barandas, inclusive árboles o vegetación, pero que permitan ese contacto visual, donde las ramas están por encima del 1,80 m para que todos podamos tener un contacto visual, las canecas, los volardos, los mogadores, todo ese tipo de mobiliario urbano no es accidental, es pensado precisamente para que maneje un lenguaje común en el diseño del proyecto. La iluminación, y tenemos unos casos de éxito.
El Parque Bicentenario en Santiago de Chile es un espacio para la comunidad pensado en la aplicación de estrategias de prevención del crimen a través del diseño ambiental. Puerto Madero, Buenos Aires, Argentina, igual un espacio diseñado, un puerto ciudadano diseñado o pensado a través de estas metodologías de prevención de crimen a través del diseño ambiental. En Brasil, el Museo Niemeyer, igualmente también pensado bajo esas metodologías, espacios amplios donde las personas pues obviamente pueden hacer apropiación del territorio e identificar un usuario ilegítimo. Proyecto, la avenida 72 con Séptima en Bogotá, y decimos proyecto pues porque aquí ya está trazada la construcción de las estaciones de Transmilenio, espacios amplios, iluminados, a pesar de que la condición de ese lugar particularmente tenga unos edificios de gran altura, pero habrá unos espacios de vida urbana donde particularmente el uso de ese espacio, el uso del mobiliario urbano permite una vida urbana funcional. Igualmente Transmilenio. Y decíamos en el pasado el orgullo de los bogotanos. Y decía particularmente en el pasado porque pues teníamos el eje ambiental de la 13, unos espacios como lo hemos mencionado, amplios, iluminados, con un buen lenguaje arquitectónico, con una construcción funcional, espejos de agua, digamos que era un lugar donde particularmente los ciudadanos no solamente nos sentíamos orgullosos, sino que también hacíamos apropiación de los sitios. El trazado, cómo quedó, la convivencia, digamos, en el uso del suelo que mencionaba al principio, del uso del transporte masivo, pero también senderos peatonales, bulevares, alamedas, también el mantenimiento del patrimonio arquitectónico en edificios que tienen ese tipo de preservación. Pero como decíamos, esto no es un producto terminado, es decir, esto termina, pero pues también tiene que haber una condición de vinculación social, porque si no podríamos tener casos como estos. O sea, digamos que muy bonito, muy agradable, sector turístico, un orgullo para los ciudadanos, quienes participaron en el proyecto o en el desarrollo del proyecto con seguridad fueron merecedores de premios o candidatos a premios internacionales, pero ¿qué pasó después? Pues encontramos cosas como estas, que se volvió la Rebeca del siglo XXI. Quienes recuerden la Rebeca en la 10ª con 26, pues ahora se subió un poquito. Entonces, ya para concluir, señores constructores, la invitación que hacemos desde Seracis es que existe una manera original, una manera adecuada, una manera lógica de poder vincular la seguridad a los proyectos que nosotros desarrollamos. Y la invitación particular es a que desde la planeación del proyecto consideren el concepto de seguridad no como esa seguridad rígida, como esa seguridad tipo búnker, sino algo amigable y que pueda compartirse con el resto de la comunidad a través de la identificación de las vulnerabilidades, a través de la identificación de las amenazas y en un concepto de análisis o gestión de riesgos donde particularmente de Seracis somos expertos y los queremos acompañar en el desarrollo de sus proyectos. Muchas gracias.